Muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a la quinta mesa del Seminario Internacional, un centenario de los tribunales constitucionales. Esta mesa está titulada Los tribunales constitucionales y el control del poder. Quiero agradecer a las coordinadoras y los coordinadores de este evento por la invitación a moderar esta mesa y a todos ustedes por acompañarnos. Para esta mesa contamos con un panel de lujo y como nos han pedido los organizadores, seré extremadamente breve en las presentaciones. En primer lugar, nos acompaña Diego Valadez, quien por supuesto es el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Nos acompaña también Mariela Morales, investigadora senior del Instituto Marplant de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público, coordinadora académica del proyecto Ius Constitutionale Comune en América Latina y vicepresidenta de la sección alemana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Está también con nosotros Raúl Canosa Ucera, catedrático de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, quien trabajó como consultor en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Asimismo, nos acompaña Patricia Perrone Campos Melo, profesora de Derecho Constitucional del Instituto Universitario de Brasilia, quien es fiscal del Estado de Río de Janeiro y actualmente ocupa el cargo de asesora de ministro del Tribunal Superior Federal. Finalmente, nos acompaña Domingo García Belaúnde, profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor distinguido de la Universidad del Externado en Colombia y profesor distinguido de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como saben, es fundador y secretario general del Ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. La dinámica de la mesa tendremos una primera ronda de presentaciones en el orden que he dado, en donde cada uno de nuestros ponentes presentará durante 15 minutos. Para no tomar yo más tiempo y dado que tenemos, digamos, ya los tiempos muy estrechos, voy a pedirle al doctor Diego Valadez que inicie su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias nuevamente a los queridos colegas que me brindaron esta oportunidad de, primero, acompañarlos en la coorganización del seminario y, segundo, darme la oportunidad de participar en esta mesa con queridísimos, respetadísimos y admiradísimos amigos. El saludo, ya había saludado a todos los que estaban previamente, pero ahora saludo también a Raúl Canosa, a Domingo García Belaúnde, a Mariela Morales, que ya también aquí está, a Patricia Perrone y, por supuesto, a nuestra moderadora. Gracias, Andrea. Bien, el tema no puede ser más atractivo, por lo menos en lo que a mí respecta, en cuanto a establecer la relación entre los tribunales constitucionales y el control del poder. Desde luego se trata en este caso de un control jurisdiccional, no de un control político, pero tiene notables implicaciones, como ya se ha visto, y particularmente en la mesa anterior, fue de una gran riqueza, porque nos permitió calibrar diferentes aspectos de la relación entre los órganos del poder y particularmente cuando se abordó justamente el tema de lo que se denomina bloque de constitucionalidad y determinar así cuáles son las normas aplicables en la vida del Estado nacional y justamente la relación o el impacto que tienen, que es lo que veremos en esta mesa, en cuanto a las formas de controlar el poder. Bien,
Uno de los aspectos más relevantes de la gran aportación que significó la creación de los tribunales constitucionales fue cambiar la naturaleza misma de la Constitución. En el momento en el que la idea de que exista un control con relación a las acciones del Estado y su correlación con la Constitución, es porque la Constitución implica un deber ser. Esto es, la Constitución se volvió norma. No quiero decir que no lo haya sido antes. De hecho, todo Estado ha tenido siempre una Constitución, escrita o no escrita, expresa o implícita. La sola forma de organizar el poder, de determinar cómo funciona el poder y de precisar los efectos del ejercicio del poder ya denotan la presencia de un orden constitucional. Pero uno de los problemas que caracterizó al constitucionalismo originario, si así consideramos al que procede de la Revolución Gloriosa, de la Revolución de Independencia estadounidense y de la Revolución Francesa, fue haber incorporado, incluyendo en el contexto de las normas, numerosas disposiciones que tenían un carácter a veces incluso metafísico. Por ejemplo, las primeras constituciones en América Latina fueron constituciones confesionales, inspiradas por la divinidad y establecidas para la preservación de una religión. De manera que convertían los contenidos normativos de una religión a los que habitualmente se considera como de libre adhesión en disposiciones de carácter vinculante, de aplicación coercitiva. Bien, el hecho es que las constituciones decimonónicas también se consideraron normas que por su sola presencia aseguraban la paz, el progreso, la felicidad, el orden de las sociedades. Esta idea tan abstracta llevó a la sustitución frecuente del orden constitucional porque en la medida que no se cumplían los objetivos, se atribuía a la norma, a las deficiencias de la norma, esa insuficiencia en cuanto a los resultados. Cuando surge el Tribunal Constitucional o los tribunales constitucionales, justamente se hace a partir de la convicción, y esto es típicamente kelseniano, de que la norma es un deber ser, de que los enunciados constitucionales no se limitaban solo a una descripción de una realidad hipotética o deseable, sino de una situación en la cual la norma debía imponerse en todos los momentos. Esto se ha planteado en algunas ocasiones como contrario a lo que a partir del constitucionalismo mexicano del 17 se considera y se denomina constitucionalismo social. Hemos tenido muy particularmente presente el caso de México en el 17 y el caso de Alemania con motivo de la Constitución de Weimar. Sin embargo, la Constitución austriaca de 1920, en la cual está presente por primera vez, bueno, ya sabemos que también había un precedente en Checoslovaquia, pero está presente el Tribunal Constitucional, cuyo centenario estamos celebrando, también era una constitución social. El artículo 12 de la Constitución de Austria establecía derechos para la infancia, para la vejez, para la maternidad, para los trabajadores. Establecía la posibilidad de una reforma agraria, determinaba las normas en cuanto, digamos, la regulación de las aplicaciones del trabajo del Estado en materia de salud, la obligación de prestar servicios de salud. Inclusive hacía referencia a los balnearios que en aquella época estaban asociados a una forma de tratamientos médicos.
regulaba también ese propio artículo la obligación del Estado de proveer medicamentos a la población, además de asistencia hospitalaria. De manera que había un fuerte contenido social que, por supuesto, era conocido, y no solo conocido, sino compartido por Kelsen, porque independientemente de su posición hipotéticamente formalista, que creo que es excesivo calificarlo así, también era un hombre con un gran compromiso con la democracia social y con la democracia parlamentaria. De manera que cuando él plantea a través del Tribunal Constitucional el control de las funciones del Estado con relación al cumplimiento estricto de la Constitución, incluye las normas de carácter social. Debo decir que también en el origen de la propia Constitución mexicana, estas normas de carácter social eran de carácter estrictamente normativo. Las distorsiones se dieron después, cuando para justificar la inclusión de diferentes criterios políticos en la norma constitucional, se comenzó a hablar de normas programáticas. Pero las normas originales de carácter social en materia de educación, de trabajo y de derecho o repartimientos agrarios se cumplieron estrictamente. No eran enunciados abstractos o programas a cumplir en el futuro. Bien, aquí nos encontramos con otro elemento más, que fue, por cierto, mencionado ayer, y que consiste en si el criterio de los jueces, de los jueces constitucionales, refleja o no un sentido contramayoritario. Esta idea de de que las acciones del juzgador constitucional pueden contravenir a la mayoría fue planteada en el año 62 por un jurista muy importante estadounidense, por Bickel. Bickel, a su vez, había desarrollado parte de su carrera al lado de un juez muy importante de origen vienés, precisamente, el juez Franz Furtwängler, quien había sido postulado por Roosevelt, pero que sostenía el criterio del judicial restraint, o sea, de la contención judicial. Y hay que entender que se planteara así porque cuando Roosevelt fue presidente, el tribunal americano era un tribunal profundamente contrario a los términos del New Deal, tanto que el propio Roosevelt llegó a plantear que o se venían a determinar la constitucionalidad de las leyes del New Deal, o él podría modificar con su mayoría en el Congreso la integración, porque ya no está en la Constitución, sino es por ley, la integración de la Corte, ampliar el número de integrantes de la Corte y tener entonces la mayoría necesaria. Es ahí cuando surge la idea de este concepto de restricción para no invadir los espacios de la política, y es cuando se comienza a preparar por Bickel la idea de la dificultad contramayoritaria. Esto fue mencionado también ayer. Yo tengo otra impresión y otro criterio con relación a esta idea contramayoritaria. Creo que si lo que leemos por parte del juez constitucional no es una decisión derogatoria de la norma emanada del Poder Judicial, sino la preservación de la norma constitucional emanada de la decisión soberana del pueblo, entonces veremos que lo que hace el juez constitucional no es aplicar un criterio contramayoritario, sino justamente aplicar el criterio soberano contenido en la Constitución, por tanto, un criterio mayoritario.
Esto permite, desde mi punto de vista, resolver el problema de la supuesta tensión entre la justicia constitucional y la democracia constitucional. Y podemos ver por lo mismo que la justicia constitucional contribuye a la consolidación de la democracia constitucional y no a su erosión. Brevemente, en este par de minutos que me queda, haré referencia, porque tiene mucho que ver también con lo que está ocurriendo en este momento, a cómo surge en Estados Unidos el criterio de Marshall. No en la parte jurídica, sino en la parte política, y esto tiene que ver con el tema de control del poder. Cuando se da la elección de 1800, concurren 4 candidatos. Uno, el presidente, Adams. Otro, el vicepresidente, Jefferson. Y 2 personajes más, Burr y Pinckney. Adams queda en tercer lugar. En primer lugar quedan empatados Jefferson y Burr, con 73 votos electorales. Eso es lo que determina el colegio electoral en diciembre de 1800. Y esto hace que se traslade la elección al Congreso, que se reúne en febrero para determinar entre los 4, con toda libertad, porque ahí ya no estaba vinculado por el orden de las votaciones previas, quién podía ser o debía ser presidente. Y en ese proceso, mientras está definiéndose quién es presidente, se da la renuncia del presidente de la Corte, y es cuando el presidente Adams convoca a conversar a su íntimo amigo, a su gran aliado político y a su secretario de Estado, Marshall, y le pregunta, esto lo refiere en sus memorias Marshall, ¿quién debe ser el próximo presidente de la Corte? A lo cual Marshall responde, no tengo la menor idea. Y Adams dice, yo sí, debes ser tú. Y así como designa presidente de la Corte, ya estando él en el proceso de entrega del poder a Marshall, designa a una gran cantidad de jueces, porque había muchos cargos vacantes, como se ha dado la situación ahora mismo. El caso es que esto no se lo perdonó Jefferson. En su toma de posesión, Jefferson se refirió a Washington, pero no se refirió a Adams, de quien había sido vicepresidente, y el propio Adams no asiste a la toma de posesión. Ha sido el único caso hasta la fecha, tal vez se registre un segundo caso ahora, en que el presidente saliente no comparece. Se fue varias horas antes de la transmisión del poder a su Boston de origen. ¿Por qué hago esta referencia? Porque justamente lo que entendió Adams en ese momento al designar a Marshall federalista en contra del republicano demócrata que era Jefferson, era que había necesidad de dejar en la presidencia de la Corte a una persona que equilibrara lo que entonces todos consideraban como el radicalismo democrático de Jefferson. Y es esta idea de que la democracia resulta incompatible con el control jurisdiccional, particularmente con el control constitucional, la que ha seguido presente a lo largo de los siglos, porque el radicalismo de Jefferson fue el primero que llevó a denunciar que los jueces no podían derogar lo que había aprobado la mayoría congresual. Lo que podemos ver hoy con los tribunales constitucionales no es que los jueces deroguen, como también lo sustentaría Bickel con su problema del dilema contramayoritario, no es que los jueces deroguen la legislación aprobada por la mayoría coyuntural en el Congreso, sino que los jueces aplican la mayoría soberana reflejada por la Constitución. Me pasé 40 segundos, perdón, Andrea. Muchísimas gracias por su intervención, doctor. Con ella damos, digamos, recordamos
la importancia de los tribunales constitucionales en las democracias constitucionales y nos permite ver cómo la supuesta tensión entre la democracia y los tribunales constitucionales no necesariamente es tal. A continuación, escucharemos la presentación de la doctora Mariela Morales, quien nos presentará durante 15 minutos. Si quisiera extenderse un poquito más, me ha dicho el organizador, uno de los coordinadores, el doctor César Astudillo, que podría pasarse poquitos minutos más, pero que tratemos de mantenerlo alrededor de los 15 minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Diego Valadez, no solo por nuestro presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sino por esta exposición que me precede y que nos da tantas luces sobre ese rol genuino de los tribunales constitucionales. También a Pedro Salazar, que ahorita no está, pero que ha avalado la realización de este maravilloso encuentro. Y por supuesto a mis colegas co-coordinadores, a mis colegas de panel, a todas y todos ustedes que nos siguen para aproximarnos después de unos 100 años al significado de los tribunales constitucionales. Y yo quisiera entonces compartir con ustedes un argumento que consiste en afirmar, y los voy a llevar a otro ámbito, que es el de la dimensión interamericana, inexorable, incuestionable, insustituible en este mundo, particularmente en la sociedad post-pandemia. Entonces, el argumento consiste en afirmar que en América Latina, a un centenario de la creación del Tribunal Constitucional de Austria, los tribunales constitucionales deben tomarse en serio, apropiándome de esta expresión, sus competencias de control del poder, dado que la separación de poderes, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos constituyen elementos esenciales del test democrático interamericano consagrado ya hace 2 décadas en la Carta Democrática Interamericana. Frente a los indicios de deconstrucción por parte del Ejecutivo y o del Legislativo, los tribunales constitucionales deben salvaguardar la igualdad, la libertad y la dignidad humana, que son el centro de la garantía constitucional. Para este ejercicio en serio del control del poder, cuentan con el acervo común interamericano. Frente a la pandemia, se constatan amenazas y retrocesos, pero paralelamente hay tendencias de ejercicio en serio del control del poder por parte de los tribunales constitucionales de la región, y esto es una gran noticia en el marco de nuestro seminario. Entonces, me voy a aproximar a este argumento desde 3 miradas claves. La primera, el control del poder por los tribunales constitucionales desde la mirada de la separación de poderes, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos como elemento esencial del test democrático interamericano. La segunda premisa es que el control del poder por los tribunales constitucionales pueden reflejarse desde una mirada de la Corte Interamericana como garante del sistema constitucional interamericano. Podemos entenderlo como orden público interamericano o como ius constitutionale comune. Y la tercera aproximación es una mirada desde los retos y las rutas de los tribunales constitucionales para enfrentar estas amenazas de la deconstrucción del control del poder en la época post-pandemia. Entonces, mi primera aproximación, el control del poder por los tribunales constitucionales como elemento esencial del test democrático interamericano. La Corte Interamericana ha sostenido que el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables. Por su lado, la Carta Democrática Interamericana declara, como lo he dicho, la separación de poderes, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos son elementos esenciales de la democracia. En este sentido, la Corte Interamericana ha afirmado que uno de los objetivos principales
que tiene la separación de poderes públicos es la independencia de los jueces. Y de allí la necesidad de que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho. Frente a la emergencia sanitaria, el estado de excepción regional en América Latina se definió a partir de las declaraciones de estado de excepción por parte de los países, donde la independencia del Poder Judicial jugó un rol determinante. Marcó un hito y se notan, también lo recoge la ciencia política, las encuestas globales, como en regímenes autoritarios donde no hay independencia del Poder Judicial, no hubo control, mientras que hubo reacciones de tribunales constitucionales frente a la emergencia de nuevos autoritarismos, o que se consolidó el rol del Tribunal Constitucional como garante de la democracia constitucional. Entonces, en la esfera jurídico-política se hizo fundamental aprobar el test democrático interamericano para trazar el camino hacia la sociedad post-COVID más resiliente, que respete los derechos, y allí juega un papel fundamental la judicatura de los tribunales constitucionales cuando deben considerar la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos en la salvaguarda de ese Estado de Derecho, donde los tribunales pues hacen un hiperescrutinio como control del poder. En la democracia constitucional se trata entonces de una lectura de los derechos humanos como lenguaje compartido que promueve las libertades fundamentales en la región y acentúa los límites del ejercicio de autoridad por parte del Estado, tarea que corresponde a los tribunales constitucionales. Entonces, los tribunales constitucionales cuentan con el acervo normativo y jurisprudencial desarrollado desde la Carta de la OEA, la Declaración Americana, la Convención Americana, es decir, todo el corpus iuris democrático interamericano es la caja de herramientas de la cual disponen los tribunales constitucionales para el ejercicio del control del poder. Y se trata de sistemas jurídicos nacionales que entran en una relación de refuerzo mutuo con el sistema interamericano, aprobando entonces el test democrático de los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática. Control del poder y el rol de los tribunales constitucionales en clave de ese acervo común, de ese ius comune, se enraiza precisamente con las promesas constitucionales de combatir el autoritarismo, el militarismo, la violencia y la pobreza, que venimos arrastrando como déficits estructurales en la región, pero que se han agudizado y agravado después de la pandemia. Entonces, esta perspectiva desde el test democrático, lo importante es reforzar el argumento que el Estado democrático de derecho en su realización depende de una jurisdicción que defienda y proteja estos valores de la Constitución en alienación e interacción con el derecho internacional, especialmente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interamericano. Segundo, el funcionamiento propio del poder legislativo como un órgano del poder político que tiene la representatividad y de las voces democráticas. Tercero, la limitación y el control del Ejecutivo en los contrapesos y en el pleno respeto de los derechos humanos. Así, la protección internacional de este Estado de Derecho, que está en manos de los tribunales constitucionales, están atribuyendo y apuntalando cada vez más un ejercicio del control del poder, de estas actuaciones y omisiones del Ejecutivo. Paso a la segunda aproximación, el control del poder por los tribunales constitucionales desde la mirada de la Corte Interamericana en su dimensión constitucional, en su dimensión de garante del sistema constitucional interamericano, otra vez, insisto, corpus iuris, orden público interamericano o ius comune, la denominación que preferimos, podemos adoptar. Eduardo Ferrer MacGregor subraya entonces tres elementos en su análisis sobre la Corte Interamericana como Corte Constitucional. En primer lugar, el desarrollo progresivo de la protección internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, el paulatino
continuo crecimiento en los órdenes constitucionales nacionales de los sistemas de control constitucional y específicamente de los tribunales constitucionales. Y en tercer lugar, hace alusión a Capelletti con la jurisdicción constitucional de las libertades para entenderla en conjunción con la jurisdicción internacional de las libertades, y yo me permito agregar que es la jurisdicción internacional de la igualdad, porque la Corte Interamericana en su dimensión constitucional ha creado los estándares no solamente para la garantía de los derechos civiles y políticos, sino muy particularmente para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y esto se enlaza con un comentario previo de Diego Valadez, el compromiso de nuestros órdenes constitucionales con un constitucionalismo social marcado por la propia Constitución de Querétaro. Entonces, la Corte tiene todo un acervo construido para ponerlo a la disposición de los tribunales constitucionales, porque ella es la intérprete de la Constitución y la aplicación de la Convención como una especie de ley superior, o como lo queramos llamar, como una carta de los derechos regional. Además, en el ejercicio de sus facultades consultiva y por supuesto, contenciosa, es la que orienta el control de convencionalidad por parte de los tribunales constitucionales, y esta aproximación la comparten también otras autoras europeas que participaron ayer en nuestro seminario, como Cristina Bindar y Laurence Burger-Larsen, que dice: Cristina, la convención es la constitución y la corte su guardiana. Pero Laurence afirma entonces que la Corte Interamericana como tribunal constitucional, el significado que tiene es asegurar la coherencia de lo que se puede llamar el sistema constitucional interamericano. Y creo que entonces en la pospandemia, para los tribunales constitucionales es fundamental contar con todo el acervo de los artículos 26 para que se pueda dar esta aplicación a la inversa y reforzada de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos, y también para la garantía del artículo 27, de los contenidos del artículo 27 en cuanto a la experiencia de los estados de excepción. Y eso tiene que ver con la temporalidad, la legalidad, la razonabilidad, necesariedad y proporcionalidad de las medidas que adopten los estados frente en el marco de los estados de excepción para combatir la pandemia. Y paso al tercer punto porque ya me quedan pocos minutos, y es los retos y las rutas de los tribunales constitucionales para enfrentar las amenazas de deconstrucción, lo que podríamos llamar los indicios de deconstrucción de ese control del poder por parte de los tribunales constitucionales. Y en todo el mundo se ven corrientes, ya lo decíamos ayer, las corrientes populistas que intentan esa desestructuración del control del poder, y se señalan con frecuencia los casos de Polonia, Hungría, Nicaragua, Venezuela. Pero lo importante es que hay evidencia empírica en este siglo que los gobiernos que derivaron hacia regímenes autoritarios, lo primero que hicieron fue intervenir en la independencia del Poder Judicial y en la libertad de expresión. Entonces, hay un vínculo directo para los tribunales constitucionales para frenar justamente esta deriva autoritaria en cuanto a la garantía de los derechos y de la democracia, de los estándares de una sociedad democrática. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? ¿Cómo podemos proteger a los tribunales constitucionales que están bajo presión? Mencionaba entonces la independencia en la elección de las juezas y jueces, y es fundamental, y allí tenía algunos ejemplos como el de Alemania, pero lo importante es que haya un consenso, y antes Palomino hablaba de la relevancia del nombramiento de los jueces constitucionales de Perú, por ejemplo. Un perfil y una visión clara de los tribunales dentro del sistema democrático y una visión clara de la sociedad, donde realmente haya un apoyo desde las ciudadanas y los ciudadanos al control que ejercen los tribunales constitucionales. ¿Qué rutas entonces tienen los tribunales? Diego Valadez ha advertido hace mucho tiempo que los brotes de poder autoritario capaces de poner en riesgo la estructura constitucional del Estado democrático
esa es la cita, brotes de poder autoritario capaces de poner en riesgo la estructura constitucional del Estado democrático. Lo encontramos a lo largo de la historia. Pero también frente a estas tendencias que se produjeron después de la pandemia, las amenazas y los retrocesos, hay voces desde la ciencia política, pero también desde el análisis jurídico constitucional, que argumenta que el COVID puede fortalecer la democracia y los jueces allí juegan un renovado papel, tienen un reposicionamiento los tribunales constitucionales en este siglo XXI, con la experiencia de 100 años, pero mirando al futuro, mirando a una sociedad más justa, más inclusiva y sobre todo más garantista de los derechos y de las libertades, de la igualdad en definitiva, porque la pandemia demostró una pandemia de desigualdad. Entonces, es muy claro, como lo sostiene el profesor Fombocandi, que los tribunales constitucionales al día de hoy no son unifuncionales, sino multifuncionales, y dentro de esa multifuncionalidad está la consolidación democrática, controlar el poder para coadyuvar en la consolidación democrática. Y yo ya me voy a permitir terminar con estas rutas para tener siempre un mensaje de el papel que juegan los tribunales constitucionales. Yo les invito a revisar decisiones emblemáticas, por ejemplo, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, cuando ordena cumplimiento de las decisiones judiciales, configura una manifestación de la separación e independencia de los poderes públicos en el contexto post-pandemia. Es una decisión del 15 de abril de este año. Pero también con todo este control del poder frente a los indicios de vulnerar el acceso a la información, frente a los indicios del abuso de las fuerzas policiales, y allí encontramos una sentencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil que impuso las medidas citando la jurisprudencia de la Corte Interamericana para que no se abusara del poder en el control en las favelas de Brasil. Y quiero que teníamos en la mesa anterior a la vicepresidenta de la Corte Constitucional de Ecuador, destacar una decisión del 16 de abril del 2020 que implementó una supervisión para monitorear el impacto de sus decisiones sobre la constitucionalidad de los poderes de emergencia. Eso significa que toda esa decisión fue en función de los elementos constitucionales. Una palabra final y concluyo, y es que estamos entonces hoy frente al mayor desafío después de la Segunda Guerra Mundial. No solamente lo ha dicho Angela Merkel o el secretario general de Naciones Unidas y la alta comisionada, sino que lo constatamos en esta dimensión multinivel. Si es así, ahora, más que nunca, para que se cumpla el nunca más, los tribunales constitucionales tienen que reposicionarse con su fuerza, con la fuerza de su argumentación y con su multifuncionalidad para garantizar la democracia y los derechos. Muchísimas gracias, doctora, por la intervención y también por respetar también el tiempo. Retomamos entonces, vamos construyendo ya una línea argumentativa en donde los tribunales constitucionales se presentan como fundamentales para no solo el control del poder, sino también para garantizar los derechos y particularmente los derechos sociales. Y nos centramos en el área en nuestro continente y vemos la importancia del acervo con el que cuentan todos nuestros tribunales y del papel que la Corte Interamericana ha jugado para ello. A continuación, y continuando con esta discusión, le daré la palabra al doctor Raúl Canosa Ucera, quien contará también con un lapso de 15 minutos aproximadamente para su exposición. Doctor, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a los organizadores por darme la ocasión de compartir. Siempre es muy grato estar en México y me siento casi como si estuviera allí. Espero poder volver ya físicamente, pero encontrarme con el profesor Diego Valadez, con Domingo García Belaunde, también con César Astudillo,
con Gerardo Etó, con José Palomino, un compatriota tan querido de todos y tan apreciado, el profesor Paco Balaguer. No quiero olvidarme de nadie. Estoy, como digo, encantado de estar aquí. Además, me acuerdo que precisamente escribí en el homenaje al profesor Diego Valadés, ese magnífico homenaje de cuyos coordinadores estaba el profesor García Vilaunde, escribí sobre la interpretación constitucional como forma de control del poder. Luego he releído aquello que escribí, en casi todo estoy de acuerdo, no les voy a contar aquello, sino que he hecho una reflexión, digamos, en cierto modo nueva. Claro, da la impresión de que los tribunales constitucionales son extraordinariamente útiles porque se han generalizado por doquier, incluso como ha puesto de relieve Mariela Morales, y antes se decía en el panel anterior, ¿no? Es muy importante la función, que es una función de Tribunal Constitucional, que tienen encargada o al final que han construido mejor ellos mismos, pretorianamente, como decía el profesor Balaguer, una función pretoriana que a la postre acaba también siendo de control al poder en la medida que dicen la última palabra. Y ello a pesar de que seguimos planteándonos algunas dudas a propósito de la legitimidad democrática de los tribunales constitucionales. Ese argumento que se ha traído a colación, que lo ha mencionado el profesor Balaguer, que ha situado perfectamente el asunto, el argumento de que es un órgano contramayoritario. Desde luego es un órgano desde esta perspectiva discutible, y aunque es verdad que ya Hamilton justificaba en el artículo 78 del Federalista que lo que se estaba defendiendo era la voluntad democrática, una voluntad democrática que valía más y que luego ese valer más de determinada voluntad democrática acabó explicando magistralmente Sellés, distinguiendo entre poder constituyente y poder constituido, entre ellos el poder del legislador. Es convincente, bien, sí, pero ¿qué ocurre cuando la voluntad democrática expresada la expresaron unos señores con una peluca blanca? ¿Acaso a algunos nos vendría bien el uso de la peluca blanca, aunque no esté de moda? Luego, eso cuando es el debate que tenemos en España. El profesor Balaguer pues, podía matizar mis palabras o corroborarlas. Se aleja la voluntad democrática expresada en el momento constituyente y la Constitución no se modifica. Porque es verdad que la separación de poderes en el tiempo que implica la existencia del poder de reforma constitucional acaba fraguando, materializando aquello que se normalizó, se formalizó en la Constitución francesa de 1793, que el pueblo siempre tiene derecho a disponer de las normas constitucionales, y ese es precisamente el procedimiento de reforma. ¿Acaso México sea un ejemplo virtuoso de cómo se utiliza tanto el instrumento de interpretación constitucional y como mecanismo de control, porque opera ciertamente como mecanismo de control, y el poder de reforma constitucional, de tal suerte que operando ambos como mecanismos de defensa y sobre el mismo barro la materia constitucional, uno alterando el texto, el otro interpretándolo, acaban confluyendo en esa función esencial de adaptar la Constitución al tiempo. Pero esa es la solución mexicana. La solución de sus vecinos del norte ha sido la de no modificar, la de no reformar mucho su Constitución y fiarse de lo que la Corte Suprema, en general, el sistema de Judicial Review, haya podido ir interpretando, concretando los términos de la Constitución. Luego, es un argumento, pero ¿por qué? Porque a la postre quien dice la última palabra es el que acaba siendo el amo de la Constitución, en cierto sentido, el amo de la Constitución, porque es el órgano de cierre. Es verdad que conviene que la última palabra sea buena, que no sea una estupidez, aunque no nos hemos librado de algunas experiencias en donde los tribunales constitucionales o los máximos intérpretes de la Constitución han errado. Pero parece que nos gusta el sistema. Ha cuajado. Quizás por el prurito de juridicidad es que tenemos eso que mi maestro desarrolló de la doctrina alemana,
ese sentimiento constitucional que acaba inexorablemente conduciendo del Estado legislativo al Estado constitucional, pero ¿en qué medida el defensor de la Constitución tiene que defender la Constitución? ¿Con qué alcance? ¿Y cuál debe ser de manera idónea el alcance de esa Constitución o el contenido de esa Constitución para que la labor del intérprete pueda ser eficaz? Las soluciones nacionales, yo me atrevería a decir más bien las soluciones regionales, porque sí que podíamos distinguir quizás entre un modelo de constitucionalismo europeo y un modelo de constitucionalismo iberoamericano, acaban en todo caso ofreciéndonos la impresión, la imagen de que tenemos un extraño poder constituido, que está por encima de la división de poderes, que controla al resto de los poderes, que no se ajusta a la idea de control recíproco entre ellos, sino que tiene como principal función el control del poder. Es verdad que no es un control político, eso lo tenía muy claro el profesor Balaguer, pero si todo acto de control, si controlar el poder es un acto de control, como él mismo, el profesor Valadez, afirma en su famosísimo libro, aunque sea un control jurídico, no deja de ser un control. Y ciertamente por tratarse de materias políticas, acaba teniendo un efecto político, por mucho que los tribunales, felizmente, tengan obligación de motivar y eso suponga un freno a la pura arbitrariedad. Pero al parecer no han sido arbitrarios, porque los elogiamos como instrumentos fundamentales de moderación de los excesos. Aquella anécdota deliciosa que ha recordado el profesor Valadez, Marshall para moderar los excesos que eventualmente pudiera cometer Jefferson. Pues bien, ¿ese efecto moderador lo ha cumplido o han sido activistas? En algunos casos parece que lo han sido, pero ese activismo ha conectado con la sociedad y elogiamos ese activismo. No voy a recordar ejemplos que todos tenemos en mente y que sería ocioso traerles a colación, porque todos ustedes lo conocen. De suerte tal que tenemos los dos mecanismos de defensa de la Constitución operando. La Constitución ya es, incluso en Europa, ese ejemplo de constitucionalismo sin verdadera constitución normativa. Ya en Europa tenemos también generalizado por doquier mecanismos generalmente de control concentrado de constitucionalidad. Esa combinación virtuosa entre el principio jurídico de supremacía de la Constitución y principio político-democrático, con respeto de la majestad democrática de la ley de Zagrebelsky, pero también con respeto, con defensa de una voluntad constituyente que, sin embargo, se va alejando con el tiempo, pero que puede siempre ser actualizada a través del poder de reforma de la Constitución. ¿Tenemos el mejor de los mundos posibles? Sí, quizás, porque los tribunales constitucionales, aun pudiéndolo hacer todo, se han contentado con modestamente tener un papel de acompañamiento importante sin duda, pero se han autocontrolado. El propio, claro, la verdad es que Adams tenía razón, es que era un genio este Marshall, porque no solamente inventa el control difuso o lo consagra definitivamente, sino que también inventa su antídoto, el antídoto contra los excesos, las cuestiones políticas, el autocontrol. Emilio Betti, este inteligentísimo jurista italiano, de lo mejor que yo he leído sobre interpretación, decía que a la postre el único límite a las posibilidades de hacerlo todo que pesa sobre los tribunales constitucionales es justamente el autocontrol. Es algo que no se puede regular jurídicamente, no se puede imponer el autocontrol, sino que es una cuestión de límites autoimpuestos por el propio intérprete supremo de la Constitución. La exigencia de motivación, de que haya una cultura jurídica que acabe, eso se ha citado antes, Paco Balaguer ha citado a Heberle, ¿verdad? Eso del pluralismo de intérpretes constitucionales es una forma de control. La idea que socialmente se tiene de la Constitución acaba, dando coloratura, dando sentido, orientando la interpretación de los máximos intérpretes constitucionales que acaban dándole forma jurídica. Además, ha habido, y es muy interesante destacarlo,
porque en el sistema de control concentrado, que está en el modelo europeo, ideado por Kelsen, la simplicidad del modelo, que responde, por supuesto, a razones políticas que todos ustedes conocen y que no tengo que recordar aquí, pero distinguía perfectamente entre los planos de constitucionalidad y legalidad, de tal manera que el intérprete se limitase a determinar si la ley es o no contraria a la Constitución, dejando la interpretación de esta a los tribunales ordinarios. Pues bien, la naturalidad del control difuso de constitucionalidad no está presente en los sistemas de control concentrado, donde la misión de decir la última o del control de constitucionalidad se encomienda a un órgano que no necesariamente integra el Poder Judicial y que cuando lo integra no es el último tribunal de ese Poder Judicial, sino, en cierto modo, esta parte. Claro, la tendencia que hemos visto, en un sentido o en otro, porque es de doble dirección, es en la línea de lo híbrido. El profesor Astudillo se refirió a este fenómeno hace ya muchos años, cuando estaba en la facultad la Facultad de Derecho de la Complutense, y todos éramos más jóvenes. Esa tendencia a lo híbrido que implica, sobre todo pensando en los sistemas de control concentrado, el empleo de técnicas que acaban derivando el control, porque hay mecanismos que se atribuyen a los tribunales que lo favorecen y que acaba generando parecidos entre el control concentrado y los elementos esenciales del control difuso. Piensen ustedes que es tan común. Yo dirigí una tesis doctoral de un mexicano, el profesor Giovanni Figueroa, sobre las sentencias interpretativas. El autocontrol, la deferencia al legislador, el judicial restraint al que se refería el profesor Valadez, acaban generando ante el horror vacui que pesa o que se coloca o que tiene siempre frente a sí un órgano, especialmente el órgano de control concentrado de constitucionalidad, que puede anular una ley e incluso, como sucede en el caso español, con el efecto tremebundo hacia atrás, como si la ley no hubiera existido, ya no solo operando como un legislador negativo, con un efecto derogatorio, sino con ese efecto radical de nulidad. Ante eso, los tribunales constitucionales acaban, y en México hay una experiencia, y en general en todos los órganos de interpretación constitucional que tienen elementos de control concentrado, como ya ocurre en México, acaban generando las llamadas sentencias interpretativas, que son un ejemplo de deferencia con el legislador, pero que han generado algunas patologías en donde, en lugar de deferencia, pues sucede lo contrario. Es decir, hemos pasado de un control nomofiláctico, de un control abstracto que todavía perdura, a que con frecuencia ese control nomofiláctico acabe derivando en un control nomotético de interpretaciones posibles de las disposiciones generales, es decir, exactamente lo que se hace en los sistemas de control difuso. Eso ha provocado, y la independencia judicial a la que se refería la profesora Morales, pues es también interesante tenerla aquí presente, ha provocado disgustos, que también se ha mencionado aquí, la guerra entre las Cortes, cuando, por ser deferente con el legislador, se ha sido poco deferente, sobre todo con el máximo intérprete de la ley, acabando haciendo el Tribunal Constitucional una interpretación constitucional de la ley. Y en ocasiones, con las sentencias manipulativas, sentencias de recomendación legislativa o esas deliciosas, en donde el Tribunal Constitucional hace decir a la ley lo que la ley no dice, acaba el Tribunal Constitucional traspasando algunos límites. Acabamos consintiéndole todo, porque los tribunales constitucionales creo que son el juguete preferido de los constitucionalistas, y empleo el término juguete como lo describió Chesterton, que decía que los niños cuando juegan son las personas más serias del mundo, porque se lo toman realmente en serio. Nosotros también, los constitucionalistas, cuando jugamos, entre comillas, con la justicia constitucional, nos la tomamos extraordinariamente en serio. Me interesa mucho Iberoamérica, como saben quienes me conocen, porque, aparte de razones afectivas, que son las más importantes,
porque Iberoamérica, desde luego no Francia, ya Francia es casi un país aburrido en materia constitucional, todavía están con De Gaulle. Bueno, en Iberoamérica está el verdadero laboratorio constitucional. Aquí ocurren cosas, ahí quiero decir, ya me siento como si estuviera allí, ahí ocurren cosas. Y una de las cosas que ocurren es que los tribunales constitucionales tienen un extraordinario prestigio, lo que significa que en efecto se está tomando la Constitución en serio. Y ese extraordinario prestigio viene de la mano, con frecuencia, de un constitucionalismo o de unos textos constitucionales muy extensos, en donde el constituyente decide mucho. En ocasiones podíamos describir algunos ordenamientos constitucionales iberoamericanos como herederos de ese, y yo creo que en cierto modo lo son, de ese constitucionalismo revolucionario portugués que Gómez Canotillo describió como constitucionalismo dirigente. En un constitucionalismo dirigente, donde la Constitución decide mucho y decide sobre todo acerca de las cosas que van a ocurrir en el futuro, porque lo que la Constitución hace no es asegurar lo que ya ocurre, sino más bien lo que ha de ocurrir, el Tribunal Constitucional se convierte en un agente de esa transformación social e inexorablemente no tiene que ser contemplativo, sino activo. Y tiene que serlo frente al legislador. No es de extrañar, pues, que en los ordenamientos constitucionales iberoamericanos se haya manifestado, por cierto, en la senda de ese constitucionalismo portugués que he evocado, el control de constitucionalidad de las omisiones. No es extraño, pues, que en esas circunstancias o en estas circunstancias los tribunales constitucionales puedan tener la tentación de suplir al legislador democrático, como por otra parte hacen las sentencias de recomendación legislativa, que muy recientemente una de la Corte Constitucional italiana, pero con carácter general. Y que eso se contemple como algo virtuoso. Ciertamente, si el legislador democrático no goza de un gran predicamento, a la postre, y esto no creo que sea lo mejor que puede ocurrir, aunque quizás sea inevitable, quien ocupa ese lugar es el Tribunal Constitucional, que se convierte en el defensor de nuestros derechos, en el defensor de la independencia judicial, en el defensor de la constitucionalidad. O, por más tirando hacia lo alto, la fe en otro tribunal, también, entre comillas, constitucional, que es, por ejemplo, en Iberoamérica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nada más, muchas gracias por su atención. Claro está, quedo a su disposición, a la disposición de mis compañeros de panel para debatir lo que sea preciso y, por supuesto, con todos ustedes. Muchísimas gracias, Andrea, por tu magnífica moderación. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Vamos como, la verdad es que ha sido extraordinario el modo en que se han ido, digamos, concatenando las exposiciones. Hemos visto la importancia, digamos, de los tribunales como centros fundamentales, no solo del control del poder, sino como quienes garantizan los derechos, en particular el constitucionalismo, su importancia con el constitucionalismo social. Con la doctora Mariela vimos la importancia de que estos tribunales se tomen en serio su papel de control, y ahora vemos con la exposición, con esta última exposición, la importancia de que se autocontrolen también, ¿no? Entonces son tribunales que tienen una tarea muy ardua, muy compleja, y que requieren, digamos, de una interconexión con las distintas ramas del poder y, por supuesto, con la sociedad, muy importante. Y como decía la doctora, particularmente frente a la crisis que se está viviendo y a la sociedad post-COVID. Para continuar con este extraordinario panel, escucharemos la intervención de la doctora Patricia Perrone Campo de Melo, quien nos presentará durante 15 minutos su exposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Me gustaría, en primer lugar, saludar a todos mis compañeros de mesa y a nuestra moderadora.
y decir que es una alegría participar en ese evento y sobre todo participar en esa mesa y justamente por su tema, que es la contención del poder por los tribunales constitucionales. Ese es un tema muy relevante en Brasil en ese momento, no solo por razones académicas, pero sobre todo porque este tema se vincula justamente a las causas de las considerables crisis institucionales que hemos vivido. Claro que las constituciones tienen como justificación la necesidad de contención del ejercicio del poder y de proteger a los derechos fundamentales delante del Estado y por lo tanto tribunales constitucionales que tienen la misión de implementar la Constitución, tienen la misión de actuar en la contención del ejercicio abusivo del poder. Y entonces mi idea, que es la idea clave de la ponencia que me gustaría, de la exposición que me gustaría de hacer, es de que ese ejercicio de la contención del poder depende de dos factores muy importantes. Factores legales de estructuración de competencias y de mecanismos de acceso a esos tribunales, y factores extralegales sobre los cuales me voy a profundizar a continuación. De hecho, mi intención es justamente focar en los extralegales y puede parecer que nosotros nos cambiamos de un debate jurídico para un debate que es más político, pero no. Porque para que se comprenda el ejercicio de la contención del poder por los tribunales constitucionales, en Brasil por lo menos, es necesario comprender la participación de esos factores extralegales en el proceso de decisión del Supremo Tribunal Federal. El Supremo Tribunal Federal funciona como nuestro tribunal constitucional, no trata solo de materia constitucional, tiene también otras competencias, pero es comprendido como nuestro tribunal constitucional e integra el poder judicial en Brasil. Entonces, en primer lugar, los factores legales que me parecen que son muy determinantes de la contención del poder, de un modo general, como diseño, como dibujo institucional, como design institucional, son las normas que establecen la competencia de los tribunales para ejercer este control constitucional, los instrumentos y acciones a través de los cuales se puede desencadenar tal control, y las normas para garantizar la independencia del Poder Judicial y que por lo tanto lo protegen de represalias, lo protegen razonablemente de represalias cuando llegan a decidir contra intereses relevantes. Eso todo lo tenemos en Brasil. De hecho, tenemos el Supremo Tribunal Federal tiene sus competencias explícitas para controlar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Hay muchos instrumentos para acceder a la Corte y hay muchas normas que garantizan la independencia judicial, del Poder Judicial en general y del Supremo Tribunal en específico. Los cargos tienen carácter vitalicio, las remuneraciones no pueden ser reducidas. Hay una serie de reglas que tienen justamente el objetivo de asegurar el ejercicio independiente de la función judicial. Y de hecho, nosotros tenemos casos notables de contención del poder por el Supremo. Entonces, el Supremo actuó limitando y definiendo reglas para el proceso de impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. Después, por acusaciones de corrupción, inició una investigación contra su sucesor, el presidente Temer.
y actualmente bajo el gobierno Bolsonaro también produjo una serie de decisiones que suspendieron medidas tomadas por Bolsonaro, incluso durante la pandemia, y la exposición de la doctora Mariela me acordó de eso. Entonces, por ejemplo, el Supremo suspendió una propaganda del gobierno contra el aislamiento social. El Supremo determinó al gobierno que produzca un plan de enfrentamiento del COVID específico para los pueblos indígenas que no estaban asistidos. El Supremo suspendió reglas que derogaban normas de protección ambiental. Entonces, es una corte muy activa en la contención del ejercicio abusivo del poder, no apenas por el Ejecutivo, pero hay que considerar que en ese momento el Ejecutivo ha sido nuestro mayor desafío. Pero creo que es muy interesante comprender los factores extralegales que son capaces de limitar la contención del poder y la actuación del Tribunal Constitucional en esa contención en Brasil. Y yo elegí enfocarme en eso porque nosotros tuvimos hace 10 días nuevas elecciones municipales y estuvimos mucho en contacto con representantes de la Organización de los Estados Americanos que estaban acompañando todo el proceso para asegurar la exención del proceso, etc. Y yo escuché de un representante que él consideraba que el Poder Judicial brasileño era uno de los poderes más independientes de las Américas y que creía muy impresionante lo que se lograba por medio del Poder Judicial. Escuchar a eso me impresionó. Yo reconozco que es verdad que el Supremo Tribunal Federal ha sido capaz de contener muchos actos, pero asimismo no miraba al Supremo de ese modo. Y creo que es importante justamente traer otros elementos que tal vez no sean tan visibles, pero que interfieren mucho en la independencia, por así decir, y en la disposición del Supremo para contener el ejercicio abusivo del poder. Esos elementos extralegales yo los identificaría como los mecanismos de represalia de que disponen los demás poderes y por lo tanto lo que pueden hacer contra la Corte si ella produce una decisión en un tema muy relevante que es contraria a sus intereses. Después, un segundo elemento sería la forma como interactúan los principales actores que interfieren en la toma de decisiones judicial del tribunal, y vamos a ver que hay muchos actores que son capaces de ejercer mucha presión y a veces de cambiar el resultado final de un proceso, y algunos aspectos culturales que también me gustaría mencionar. Entonces, en primer lugar, los mecanismos de represalia. Como sabemos, si bien las constituciones buscan establecer reglas que aseguren la independencia judicial, al mismo tiempo establecen reglas de frenos y contrapesos entre los poderes que hacen con que cada poder sea un controlador del otro poder también y que haya un control recíproco. Entonces, el poder judicial depende del poder ejecutivo para el uso de la fuerza cuando sus decisiones no son voluntariamente cumplidas, depende del poder legislativo para hacer aprobar su presupuesto, para reajustar a sus servidores, pueden por ley tener sus miembros jubilados anticipadamente, pueden tener el número de miembros aumentado y pueden tener sus decisiones revocadas por enmiendas constitucionales superadoras. Entonces, todas esas posibles amenazas son en alguna medida consideradas por el Supremo Tribunal Federal, pero creo que por muchos otros tribunales constitucionales también, cuando van a decidir. Hay estudios de comportamiento judicial que muestran que cuando agentes son interdependientes, en el sentido de que dependen unos de los otros para garantizar su estabilidad y autoridad en la
senda política, que ellos buscan comprender y anticipar la reacción del otro actor para así dimensionar la decisión que van a tomar. Y si se creen en el riesgo, adaptan su decisión, moderan su decisión. Entonces, el factor riesgo de represalia es un factor real que puede limitar a la actuación de un tribunal constitucional y que seguramente limita la actuación del Supremo Tribunal Federal. Actores que pueden influenciar en el proceso decisorio del Supremo, además del Ejecutivo y del Legislativo, también muy fuertemente la prensa, la opinión pública y grupos de intereses organizados. Entonces, la prensa es el principal intermediario entre el tribunal y todos los demás y toda la población. La población sabe muy poco de lo que pasa en el espacio público, sabe muy poco de lo que pasa en una corte, y cuando llega a saber, muchas veces no es capaz de evaluar lo que significan aquellos hechos, cuáles son las consecuencias de determinadas discusiones y decisiones. Ese papel lo desarrolla la prensa, de informar y un poco de producir una primera opinión sobre lo que pasa en un tribunal. Y por lo tanto la prensa es capaz de construir o de destruir la reputación de un juez o de un tribunal. Consecuentemente, la prensa es capaz de ejercer presión sobre el proceso decisorio, sobre todo porque es un elemento muy determinante de la formación de la opinión pública. Y lo mismo pasa con los grupos de intereses. Por ejemplo, hay grupos muy actuantes en el Supremo Tribunal Federal, como la Confederación de los Obispos de Brasil, que es una confederación católica, que están muy presentes en todo el proceso, actúan como amicus curiae, etc. El Colegio de los Abogados, que es responsable por la representación de todos los abogados brasileños, la Asociación Brasilera de Prensa, son apenas algunos grupos de interés muy estructurados y organizados que también hacen ese papel un poco de la prensa como intermediario y formador de opinión sobre lo que hace la Corte, capaz de también interferir sobre su reputación. Todos esos actores interfieren sobre la reputación de la Corte, no apenas porque forman la opinión pública, pero muchas veces también porque hay una preocupación de los jueces sobre su parecer, sobre cómo son mirados. Lo mismo pasa con la academia, por ejemplo, especialmente para jueces que vienen de la academia. Entonces también, además de las represalias, las posibles reacciones de esos actores y las presiones ejercidas sobre la Corte pueden ser limitadoras o incentivadoras del ejercicio de la contención del poder por la Corte. Y finalmente, aquel que yo creo que es el elemento más delicado de limitación de la actuación de la Corte y que yo llamé de aspectos culturales, que tienen que ver con dos fenómenos muy estudiados en Brasil que se llaman el patrimonialismo y el clientelismo en el espacio público, y que yo voy a explicar lo que es. El patrimonialismo se atribuye que tiene una conexión con la colonización portuguesa y que es producto de una forma de apropiación del Estado que viene de la colonización portuguesa, por la cual los espacios estatales fueron ocupados por las élites, por descendientes de portugueses y por sus familias y amigos, con una lógica así del afecto en la elección de aquellos que ocuparían los cargos, lo que resulta en una dificultad de separación entre el público y el privado, y el clientelismo, que es la lógica de que los cargos públicos están aquí y el Estado está aquí para servirme a mi familia, a mis amigos, etc. Esos fenómenos conducen en la práctica a una forma a veces de decidir que no es personal,
que no es impersonal, que es personal, en el sentido de que si es alguien conectado a mí, alguien que tiene relación conmigo, la aplicación de la ley será más blanda, el control y contención será más blando, pero para el otro, el enemigo político o para aquel que no tiene poder, yo aplico la ley. Entonces, eso lleva a una aplicación selectiva del derecho que interfiere también sobre la disposición del tribunal de actuar o no en la contención del poder. Me gustaría muchísimo poder haber presentado algunos casos que ilustran esas colocaciones, pero mi tiempo ya está agotado, entonces tal vez lo pueda hacer después en las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante la reflexión sobre cuáles son las determinantes extralegales, bueno, legales y extralegales del control del poder. Hemos, digamos, con las presentaciones primeras, fuimos conformando la importancia de este control y ahora giramos hacia preguntarnos bajo qué condiciones podemos considerar que este control será eficaz. Y en particular me parece, y quisiera subrayar, que en México también ha habido un debate importante sobre lo que la doctora llamó las, digamos, determinantes extralegales, particularmente las culturales, y digamos, la importancia de no perder de vista este tipo de dinámicas, porque si se pierden de vista podemos no responder y no ver las limitaciones y los riesgos que enfrenta este importante rol constitucional. Muchísimas gracias. Y como saben, para cerrar, tendremos la participación del doctor Domingo García Belaunde, quien muy amablemente nos expondrá durante 15 minutos aproximadamente. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Me escucha usted bien? Ya. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas con el cual estoy vinculado hace tantos años que prefiero no decirlos, ¿no? Porque nos vamos a avergonzar, sobre todo Diego Valadez, que me está mirando, porque nos conocimos en esa oportunidad. Por supuesto, los que han trabajado, los que están aquí, he estado en algunos anteriores, pero quiero mencionar, aparte de Diego, a Paco Balaguer, a César Astudillo, a Raúl Canosa, a Gerardo Cruz y a alguien más que se me escapa, que les ruego que me disculpen. Bueno, en realidad había un gran marco teórico que me parece muy interesante, pero voy a señalar algunas cositas pequeñas que me parece que podían agregarse con cargo a ser desarrollados. Número uno, no se ha dicho que, digamos, la razón de ser de los tribunales constitucionales europeos fue una y en América Latina fue otra, ¿no? O sea, allá se originó, ¿por qué? Porque los jueces no controlaban nada. Entonces había que crear un tribunal que controlase. En América Latina, en gran parte, se han originado por motivos políticos. En el caso del Perú, se origina el Tribunal Constitucional por la desconfianza que se tenía del Poder Judicial. Y por eso es que nuestro Tribunal Constitucional revisa resoluciones judiciales y muchas veces las anula. Número uno. Número dos, no hay que olvidarse de que el control constitucional prácticamente o acotadamente nace en Austria. Esto viene de la tradición germánica con Jelinek, Karl Renner, que es canciller en Austria, ¿no es cierto? Y Kelsen, ¿no? Y además, Austria se constituye, digamos, tras la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y fruto de los acuerdos de Versalles que diseñaron Europa, y no solamente eso, sino que crearon países artificiales como Checoslovaquia, ¿no? Por la insistencia de un gran estadista y filósofo que fue Masaryk, ¿no? Mientras que Austria era Austria, así de simple, ¿no? Entonces, Austria, su Asamblea Nacional promulga en enero del 19 una ley creando el Tribunal Constitucional Austriaco. ¿Dónde está esa ley? Hay una serie de libritos de Mirkin Wojciechowicz, este profesor ruso que acabó en París, en la cual publica las leyes de los nuevos países, entre los cuales está Austria, pero que era una unidad porque era parte del Imperio Austrohúngaro, y Checoslovaquia, que ya no existe,
¿no? Entonces, es cierto que Austria se demora hasta octubre del 20, digamos, para instalar para aprobarlo en su constitución, y Checoslovaquia lo hace en febrero, pero eso no tiene una importancia. El de peso y antes que ellos son los austriacos. Y además es lógico pensar que había una influencia entre el nuevo país Checoslovaquia, ¿no? Que fue digamos, un artilugio que salió por ahí, porque Viena está pues a 3 horas de Praga, así de simple, ¿no? Y en tren es un poco más. Por ese lado. Y por otro, me gustaría, en el fondo del asunto, ya que se ha tratado de cosas muy puntuales y muy profundas, y algo se ha tocado de algún país como quien me antecedió, profesora, no recuerdo su nombre, que me disculpe, Patricia Nelo, me parece, el caso digamos, del Perú, porque es muy reciente y porque algunos mensajes me han llegado de gente que cosa quiere saber, ¿no? Y aquí es un caso típico de un tribunal constitucional que ha intervenido para controlar el poder o para apoyarlo. Eso, curiosamente, no solamente controlarlo, sino respaldarlo. El Perú tuvo un presidente el año 2016, el señor Pedro Pablo Kuczynski, un hombre de prestigio, profesor de Princeton, en fin, el tipo era una maravilla, ¿no? Todo el mundo recibió con aplausos. Era un banquero acreditado, había sido un funcionario público muchos años. Yo lo había conocido cuando era joven él y más joven yo todavía, y lo recibió todo el mundo con aplausos. Sin embargo, poco a poco estalló este problema de Odebrecht. Y había una gran investigación en el Brasil sobre las corrupciones de Odebrecht y otras empresas brasileñas en el rubro de la construcción. Y eso no vino por el Brasil, sino vino por Estados Unidos. Y se le empezaron a hacer averiguaciones y resulta que él estaba metido en eso. Claro, no puedo decirlo a ciencia cierta porque no hay sentencia, pero salieron pues todas estas cosas y llegó un momento en que el Congreso lo llamó para hacerle una vacancia de acuerdo a la Constitución, que establece que procede la vacancia del cargo de presidente en el caso que haya una incapacidad moral, y aprobado por los 2/3 de la Cámara. En el Perú tenemos lamentablemente solamente una Cámara, y aunque hay visos de que se puede restablecer el Senado, ¿no? Entonces, él fue a la primera oportunidad, no pasó nada, ahí quedó, fue a la segunda oportunidad, pero antes de ir hubo una filtración de depósitos bancarios, cables, y que se vio, ya que el hombre estaba enredado hasta el cuello, y entonces renunció. Al renunciar, subió a la presidencia el señor Vizcarra, que era el segundo vicepresidente. Lamentablemente, la segunda presidente, que era la señora Mercedes Arauz, renunció. Entonces, de una plancha presidencial de presidente y 2 vicepresidentes, el presidente renuncia y se va, aunque le metieron juicio el día siguiente, evidentemente, y está ahora procesado, ¿no? El primer vicepresidente, el señor Vizcarra, que sube en el cargo, y la señora Arauz, que era una economista muy distinguida, renuncia. Entonces nos quedamos con uno solo. En estos casos, la Constitución dice que cuando no hay nadie en la sucesión presidencial, preside o se encarga de la presidencia de la República el presidente del Congreso, que de ser el caso convoca elecciones. Bueno, llega el señor Vizcarra en medio de un gran aplauso, porque no sabemos qué pasó, y se dedicó a crear confrontaciones, en mi opinión, torpemente, porque no tenía una bancada parlamentaria. Entonces empezó a hacer una serie de medidas audaces que no los voy a dar en detalle porque sería muy largo. El asunto es que hubo un momento en que había una relación, digamos, muy tensa entre el Congreso y el presidente de la República. La última vez, el Congreso se adaptó a las circunstancias y el presidente del Congreso, el señor Pedro Lachea, un hombre empresario, en fin, y además muy dialogante, lo buscó 2 o 3 veces en Palacio para hacer una agenda común y no le hizo caso. ¿Qué es lo que sucede? De que empieza a haber un proceso de elección de los magistrados constitucionales y él plantea una cuestión de confianza que podría llevar a cabo la disolución del Congreso, lo cual es discutible, no lo voy a explicar eso. Y no le hacen caso, porque él dicen que es una agenda del Congreso que tiene hace 6 meses, lo cual es cierto y que no tiene por qué hacerlo. Y en ese momento hace un planteo en una cuestión de confianza. Naturalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le manda hace un comunicado de prensa aplaudiendo la iniciativa del presidente, que es la costumbre de la Comisión, lamentablemente, ¿no es cierto? Y
y en un momento en que al ver que no logra sus objetivos, disuelve el Congreso mediante mensaje en la televisión. Mensaje en la televisión. Cuando había renunciado todo su gabinete porque no estaba de acuerdo con él y cuando el Congreso estaba sesionando. Y ahí quedó. Durante 6 meses gobernó sin Congreso, convocó elecciones, lo cual fue muy buen punto, ¿no es cierto? Y ya empezaron a salir cosas contra él, porque él había sido gobernador de una región del sur, ¿no es cierto?, en la cual había mucha obra, mucha construcción, y ya en esa época tenía 46 denuncias penales. Pero él se presentaba como el adalid de la lucha anticorrupción. Bueno, se instala un nuevo Congreso, habían prohibido la reelección presidencial, ¿no es cierto?, y bueno, empieza nuevamente a maltratarlos, gozando con el apoyo de la calle, porque el Congreso no es popular en ninguna parte, evidentemente, ¿no? Entonces lo que sucede es que el Congreso ya se cansa de eso y lo llama para una vacancia. Con los votos, eso es todo un proceso, ¿no? Es un proceso. El concepto es incapacidad moral que se repite en las constituciones. En Estados Unidos es el misdemeanors, que es eso, ¿no es cierto? En Argentina es mal desempeño en el cargo y así sucesivamente. Todos los países de América Latina tienen esta causal, digamos, discrecional, por así decirlo, para vacar un presidente. Entonces se presenta una vez, no se consiguen los votos, y bueno, pasa el tiempo, salen más cosas de denuncias fiscales y cosas que llegan del exterior que lo complican enormemente, ¿no? Entonces lo llaman por segunda vez, para una moción de vacancia, que es un trámite en el cual hay un pedido de 26 congresistas que se aprueba, luego se aprueba la moción de confianza con un distanciamiento de 10 días, y luego de 10 días aprueba o señala fecha. Él quiso adelantarla, pero no se postergó. O sea, todo el proceso duró más o menos 20 o 25 días. Bueno, va al Congreso a las 9 de la mañana, va con su abogado, porque eso es lo correcto, ¿no? Se le envían los cargos, absuelve los cargos, todo por escrito, y va ahí con su abogado, pero no habla. Yo he visto todo, digamos, la escena en la televisión de 9 de la mañana a 7 de la noche en que se vota, y tuvo la gran torpeza de hablar mal de muchos congresistas, y eso provocó, quien vea la grabación, carpetazos, o sea, muchos golpes en las mesas, ¿no? Fue un error. Porque yo el día anterior estuve en un almuerzo con periodistas, amigos míos, y me dijeron, mañana no pasa nada porque no llegan los votos. Hay 9 bancadas, buscar de 130 a 87 votos es casi imposible. Y yo dije también, eso no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa? Se le ocurrió la brillante idea de hablar contra algunos congresistas y hubo un espíritu de cuerpo ahí muy grande. Total, viene la votación a las 7 de la noche y no solamente hay 87 votos, sino hay 105, o sea, mucho más allá del requerido, y de 9 bancadas que hay en el Congreso, 8 votan contra él. ¿Qué es lo que hace? Se va a Palacio de Gobierno, saca sus cosas, se despide, acepta lo que se ha hecho y se va. Naturalmente, la Comisión Interamericana antes había hablado a favor de él, que hay que tener cuidado, que por aquí, que por allá, cosas innecesarias. Por eso es que tengo miedo a estas intervenciones de la Comisión Interamericana, que habla muchas veces sin conocer nada. Ya tengo varios ejemplos sobre eso. Bueno, se va este señor, y claro, el que debe subir, de acuerdo a la Constitución, como ya no hay otro, es el presidente del Congreso, el señor Merino. Entonces, el lunes 9 sale el señor Vizcarra, ¿no es cierto? Al día siguiente, 10, el señor Merino, presidente del Congreso, asume la presidencia a las 12 del día en medio de aplausos, y a las 6 empiezan las marchas callejeras, que es una cosa muy interesante porque ha habido de todo, no voy a analizarlo porque eso es una realidad objetiva que, bueno, queda por un análisis futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen las marchas, se nombra un nuevo gabinete y a los 4 o 5 días la cosa es muy grave, como de costumbre la policía se excede, eso ya lo sabemos, hay 2 muertos, ¿no es cierto? Que, bueno, no se sabe cómo se llegó a eso, se está investigando, no se sabe por dónde, de repente fue un exceso de la policía, no lo sé. Y entonces el presidente Merino, que había jurado el martes, el viernes renuncia. Entonces lo que queda es simplemente elegir a un reemplazo de él en el Congreso, que esa es la medida, ¿no? Entonces hay varios nombres que se barajan, hay 2 o 3 votaciones, hay
hay una persona que no quiero mencionar, que es candidata de un grupo de izquierdas, que hay un acuerdo, va ella sola y pierde contra sí misma porque no tiene los votos necesarios, hasta que al final viene el candidato actual, el que es presidente actual, que es Francisco Sagasti, que es un ingeniero industrial, que ha estudiado fuera, ¿no es cierto? Han estudiado fuera, es un académico, ¿no? Es un hombre de buenas maneras, y bueno, fue elegido y muy bien, ahí acabó todo, ¿no? Y claro, la labor que tiene él es muy pequeña, porque las elecciones son en abril, ha venido, se llamó una misión de la OEA que ha estado en Lima y va a regresar en abril para ver las elecciones, lo cual lo ha hecho con relativa frecuencia, observadores evidentemente, y bueno, estamos en ese plan de espera, ¿no? Entonces ya hemos tenido 4 presidentes, ¿no? En menos de 1 año y medio, no sé, el señor Kuczynski, el señor Vizcarra, el señor Merino y ahora el señor Sagasti. Es muy triste papel, evidentemente, para un país estar así, ¿no? Eso es evidente, no es lo ideal. Yo creo que no hemos roto el récord porque recuerdo, y he revisado algo de historia, y lo llamé a Jorge Banosi para que me ilustrase, y me dice que no, el año 2000 hubo 5 presidentes segunda semana o algo así, con lo cual me da mucha pena porque no hemos roto un récord histórico. Pero miren las cosas que pasan en nuestros países, ¿no? Estamos ahora tranquilos, ¿no es cierto? Se está hablando de muchas cosas, pero hay calma y estamos adelante. Ahora bien, había una sentencia del Tribunal Constitucional, y ahí me voy a referir. Entonces, han querido... todos los medios que eran muy vizcarristas, muy apoyados a Vizcarra, porque Vizcarra tuvo una gran virtud, o sea, fue un inepto en todo, pero tuvo una gran virtud, regaló plata. ¿A quiénes? A las víctimas del COVID, ¿no es cierto? Y a los medios les da mucha publicidad estatal y otra gente también. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo presionaba para que el Tribunal Constitucional repusiese a Vizcarra en la presidencia, ¿no? Hay detalles que no voy a entrar a eso, pero la gente dice, ya se fue, así de simple, ya no hay sobre qué fallar, ¿no? Entonces optaron por mayoría de que se iba y se fue, pues mala suerte. Pero cuando sale esta sentencia, por mayoría, porque no ha habido unanimidad, ha habido un gran pedido que el Tribunal Constitucional no tocó las cosas, evidentemente, lo cual yo creo que está bien, porque estos 4 presidentes todos son constitucionales. Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti, el actual, Francisco Sagasti, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le han dicho? Han debido el Tribunal Constitucional establecer pautas para el futuro, ¿no? Pautas para el futuro para que esto no se repita porque es un abuso. Bueno, el tribunal antes de todo eso dijo, no voy a dictar pautas por una sencilla razón. Número 1, no hay nada que dictar. Número 2, esta cláusula que está en la Constitución está en todos los países de América. 3, es un concepto jurídico indeterminado, como buena fe, buenas costumbres, bien común, etcétera, ¿no? Entonces, no tengo por qué decir. Aún más, en los 200 años que tenemos de república, han habido vacados presidentes, solamente 2. El señor Fujimori el año 2000, del cual nadie dijo nada, y ahora el señor Vizcarra. Por supuesto, es evidente que salió Vizcarra al llano y ya pues lo han llamado, le han abierto, digamos, no instrucción, sino le han abierto lo que se llama una investigación preliminar en el Ministerio Público y ha ido 2 o 3 veces a declarar. Le han dictado un impedimento de salida. O sea, está con una medida cautelar, por así decirlo, ¿no? Ese es un poco el panorama. Yo creo que en este caso, que es muy especial y creo que voy a animarme a escribir porque no lo he visto que en tan poco tiempo haya 4 presidentes, lo cual en principio no me gusta la idea, honestamente. Voy a escribir algo sobre eso porque es un caso especial. A Dios gracias, se ha solucionado bien, todo dentro del orden democrático, aunque no nos guste, evidentemente. Hay mucha gente que decía, ¿cómo el señor Merino ha sido presidente 5 días? Bueno, mala suerte, pues esa es la democracia, ¿no? Entonces, lo único que esperamos es que el señor Sagasti, a quien yo conozco desde hace muchos años, dicho ese paso, que es una muy buena persona, termine su periodo, convoque elecciones y entregue pues al próximo ganador de las elecciones la presidencia en julio, que es cuando termina el periodo presidencial. En fin, esto como líneas generales, no he entrado en detalles, pero creo que es un caso típico en el cual el Tribunal Constitucional intervino para resolver un conflicto y lo hizo, en mi opinión, bien. Muchas gracias a todos por la escucha y la paciencia.
Muchísimas gracias, doctor. Con esta intervención tendríamos entonces una reflexión que parte del caso del Perú, pero que podría muy bien ampliarse más allá de Perú, sobre el rol que pueden o deben jugar los tribunales constitucionales frente a crisis políticas. Y los límites que el propio tribunal puede enfrentarse, tanto legales como extralegales, ¿no? En qué medida pueden y deben los tribunales enfrentar este tipo de crisis. A continuación tendríamos una serie de preguntas por parte del público que les voy a leer, y tendríamos una segunda ronda en donde invitaría a todos nuestros ponentes a responder las preguntas y, si así lo desean, hacer algún tipo de reflexión sobre, digamos, la discusión amplia que hemos tenido, en donde se han ido definiendo poco a poco el rol de los tribunales constitucionales y, digamos, no solamente como garantes de derechos y como digamos, como instancias que permiten el control del poder, sino también como tribunales que, para buscar, digamos, para garantizar su propia legitimidad, deben de autocontrolarse. Hemos también discutido en el contexto ya de América Latina sobre la importancia del acervo del sistema interamericano, y hemos discutido sobre el gran reto que enfrentarán nuestros tribunales en la sociedad post-COVID frente al autoritarismo, la pobreza, la creciente desigualdad y el militarismo, y hemos discutido también sobre las determinantes de que tengamos tribunales constitucionales eficaces, tanto legales como extralegales, y en esta última intervención sobre el rol de los tribunales frente a las crisis políticas. Entonces hemos realmente tenido un panel muy complejo, muy completo, y yo invitaría a los y las participantes a dar una reflexión final y responder a las preguntas del público. Leo muy brevemente las preguntas. La primera pregunta creo que en gran medida ha sido contestada por el doctor García Belaúnde, y preguntaban sobre si era correcto o no esperar que el Tribunal Constitucional resolviese el conflicto político en Perú, en particular frente a la vacancia. La segunda pregunta va dirigida hacia el doctor Diego Valadez, y nos dice: en un sistema donde los controles políticos del Congreso no son suficientes para garantizar la vigencia del Estado constitucional, ¿cuál debe de ser el rol del Tribunal Constitucional si su origen, justificación y diseño institucional no es de contrapeso del gobierno, sino de aseguramiento y prevalencia del orden constitucional? A la doctora Mariela Morales le preguntan cómo debe regularse la publicidad estatal en los medios de comunicación. Yo creo que también valdría la pena que la doctora Patricia lo abordase, porque fue uno de los elementos extralegales que mencionó, digamos, la prensa, y supongo que también tal vez valdría la pena incorporar redes sociales, que han jugado un papel muy importante. Entonces, ¿en qué medida, decía, puede regularse digamos, la prensa y la jurisdicción, la prensa sin violar el derecho a la libertad, ¿no? Nos preguntan también si, por favor, puede la doctora Mariela exponer más sobre la jurisdicción constitucional de la libertad. Nos preguntan para todos los ponentes
si la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Quisiera saber cuál es el papel de los tribunales o cortes constitucionales en la erradicalización de la violencia contra las mujeres. Y finalmente nos piden, por favor, si pueden recomendar literatura sobre tribunales constitucionales en regímenes autoritarios y frente a regímenes autoritarios. Estas son las preguntas. Creo que cayó una última pregunta al doctor García Belaúnde, en donde le dice: ¿considera usted que el Tribunal Constitucional, con el fallo recaído en el expediente 002-22-CC, ha cumplido con su rol de intérprete supremo de la Constitución y su deber pacificador frente a la crisis democrática en el Perú? Entonces, con estas preguntas les pediría a nuestras y nuestros ponentes que en el orden de la exposición tomen aproximadamente 5 minutos. Muchas gracias. Doctor Diego Valadez. Gracias, Andrea. Es solo una pregunta que procede del colega Ricardo Uvalle, la que se refiere al papel del Tribunal Constitucional como contrapeso o no en general del gobierno. Así se entienden los contrapesos, como contrapesos entre los órganos. Hay dos posiciones en este sentido. Una que establece que los tribunales constitucionales son un contrapeso del poder. Es una posición muy respetable. Y otra en la que yo me encuentro en cuanto a que yo no considero que el Tribunal Constitucional sea un contrapeso del poder. ¿Por qué? Porque el sentido de contrapeso indica justamente eso. Es un órgano que ejerce una opción o una posición contraria a otro. Esto es muy claro en los congresos, porque en los congresos hay oposición y así se llama formalmente. Los tribunales no ejercen ni desempeñan ningún tipo de oposición. Pero además el contrapeso se plantea para generar equilibrios. Y los tribunales no forman parte de ningún tipo de equilibrio político. Los contrapesos suelen negociar entre sí, muchas veces acuerdan, muchas veces discrepan, pero no hay posibilidad de que gobierno y tribunal elaboren ningún tipo de negociación o entren en ningún tipo de negociación y lleguen a ningún tipo de acuerdo. No se trata de que mantengan equilibrios, más aún cuando quien resuelve la inconstitucionalidad de un acto gubernamental es el Tribunal Constitucional. La situación no es de equilibrio, sino de supraordinación. Pero por otra parte, la función del Tribunal Constitucional no es solamente con relación al gobierno, es también con relación al Congreso o Parlamento, y es también con relación a los órganos constitucionales autónomos, o como se les llame en los diferentes sistemas constitucionales, y es también con relación a los órganos territoriales, llámense regiones o llámense entidades federativas. Y más aún, la tendencia es que se expanda la acción del Tribunal Constitucional para conocer también la inconstitucionalidad por parte de particulares, lo que se llama Drittwirkung en Alemania, y que surgió desde los años 50 en Alemania y luego en Argentina. De manera que el Tribunal Constitucional es un guardián de la Constitución ante particulares, ante el gobierno, ante el Congreso, ante otros tribunales, como muy bien se dijo en esta sesión, ante órganos autónomos, ante entes territoriales. No desempeña por lo mismo una función de contraparte de nadie, ni tiene como función negociar o llegar a un acuerdo con alguien. Y con esto dejo 2 minutos libres para mis colegas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Mariela Morales, por favor. Bueno, me voy a referir entonces, en primer lugar, a la pregunta relativa a la libertad de expresión. Y allí
quisiera remitir a las y los colegas que nos están acompañando a todo el acervo que ya existe en el sistema interamericano de la garantía de la libertad de expresión y del acceso a la información. Justamente frente a la pandemia ha sido uno de los debates y era una de las tensiones en cuanto a garantizar el derecho de la salud, pero también garantizar el acceso a la información y que la ciudadanía tuviera realmente un acceso a la información científica, a los datos relativos a la pandemia, a las medidas que estaba adoptando el gobierno. Entonces, ese es simplemente un ejemplo para decir que hay un desarrollo de estándares de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana que describen a la libertad de expresión como el pilar de la democracia. Y allí Catalina Botero, que fue relatora de la Comisión Interamericana, fue relatora de la libertad de expresión, advirtió que la desinformación solo se combate con más información, no es con el cierre de la información. Entonces hay estándares relativos a evitar los monopolios, a evitar el control de los medios por parte del Estado, el mayor umbral de protección y de tolerancia para cuando se trata de funcionarios públicos, la relevancia del debate político y la garantía efectiva de la libertad de expresión, el acceso a Internet, ahora también en medio de la pandemia, los medios digitales para controlar. Esto todo ha sido desarrollado en conformidad con los estándares internacionales y también en diálogo con los estándares nacionales. Encontramos mucho derecho comparado también con Europa. En cuanto a la otra pregunta, entonces, creo, y me falta un elemento adicional que va en la línea de la intervención de Patricia. En cuanto a esos factores extra, ha habido una política comunicacional más novedosa, tanto de los tribunales regionales de derechos humanos, pero también de los tribunales nacionales, para desarrollar entonces una política de información respecto a su trabajo. En cuanto a la erradicación de la violencia contra la mujer, igual remito a esos estándares nacionales y comparados interamericanos, internacionales. Y en el caso de México, emblemática la sentencia de Campo Algodonero, donde justamente las reparaciones son estructurales y se piensa en una transformación que va más allá de la regulación del delito de feminicidio, sino que también implica una nueva cultura jurídica. Y eso es un proceso que se toma mucho tiempo y estamos trabajando en ello, pero justo en medio de la pandemia encontramos algunas acciones, políticas públicas que fueron monitoreadas por la SACROI, como en algunos países se crearon hogares para las mujeres que estaban siendo realmente afectadas, beneficios específicos porque se encontraban en una situación de interseccionalidad, campañas de información o ¿cómo se llaman? Los cintillos, los mecanismos de control para garantizar la distancia con el agresor. Entonces, sí encontramos y vimos, de hecho, en medio de la pandemia, una gran manifestación de mujeres llamando la atención y dándole visibilidad a esta problemática. Y creo que el ejemplo de ese performance de Chile es muy importante. Lo imitaron en tantos países. Era emocionante verlo como ocurría, por ejemplo, en Turquía. Y en cuanto a la jurisdicción de la libertad y la jurisdicción internacional de la libertad, yo le sumo también la jurisdicción constitucional de la igualdad y la jurisdicción internacional de la igualdad. Y allí les remito a las sentencias que tienen que ver con, especialmente desde Hacienda Pública en adelante, Hacienda Verde contra Brasil, perdón, y luego la última de fábrica de fuegos artificiales también contra Brasil, donde la Corte Interamericana desarrolla ese concepto de igualdad material, tan importante en nuestro contexto porque sabemos que somos la región más desigual del mundo, y por supuesto el voto de Eduardo Ferrer MacGregor, que explica cómo la discriminación económica como causal es fundamental desde la perspectiva de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Doctor Raúl Cano Saucera, ¿alguna reflexión final? Bueno, no me han dirigido una pregunta directamente. Desde luego me sumo a lo que ha dicho Mariela en relación con
la violencia contra las mujeres. Los organismos internacionales de protección de los derechos humanos utilizan un criterio, no solamente en el caso de las mujeres, aunque también porque es probablemente más llamativo y el que tiene una dimensión mayor, que es el de la vulnerabilidad. Cuando alguien es vulnerable, merece una especial protección, porque de lo que se trata es de que todos puedan ejercer sus derechos, y ciertamente entre ellos el derecho a la vida o el derecho a la integridad física y moral. En consecuencia, el criterio de la vulnerabilidad sirve para medir la eficacia de la respuesta del Estado frente a esa violencia que se ejerce. Y quería decir una cuestión, porque ha tratado el profesor Domingo García Belaúnde una cosa que me ha llamado mucho la atención y a propósito de la cual quería hacer una pequeña postilla. Se ha referido a la razón de ser del nacimiento de la jurisdicción constitucional en Europa o en Iberoamérica, en relación con la peculiaridad del constitucionalismo europeo, que ya he dicho antes, es un constitucionalismo sin constitución normativa. Había constituciones, pero no fungían como verdaderas constituciones normativas, es porque no había una necesidad política de que la Constitución valiese. ¿Por qué? Porque la voluntad que expresaba el poder legislativo en el momento de aprobar la ley era la misma que había sido manifestada en el momento de aprobar la Constitución, y por lo tanto valía más aquella que se expresaba en el tiempo más actual. Pues bien, cuando en Europa surge una necesidad política de defender la Constitución, es porque la voluntad política que expresó, esto se produce tras la Segunda Guerra Mundial, cuando surgen las constituciones del Estado social de posguerra, y la Constitución es un fruto de un consenso entre fuerzas políticas antes adversarias e incluso enemigas, que acuerdan una constitución, un texto constitucional que tenía que estar disponible para cada una de ellas cuando eventualmente se convirtieran en mayorías. Ninguna de ellas podía cerrar la Constitución. Por eso el Tribunal Constitucional se convierte en el garante de la Constitución abierta. Tanto es así que en el amplio margen que tiene el legislador democrático, lo que no puede hacer es cerrar opciones al legislador democrático del futuro. Como vemos, esto es distinto de lo que puede ocurrir en un sistema de constitucionalismo dirigente, donde la Constitución establece un modelo, en cierto modo cerrado, y convierte al Tribunal Constitucional en un agente de esa transformación que la Constitución establece. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a usted. Doctora Patricia Perrone Campo de Melo, por favor. Y me gustaría empezar por la pregunta sobre la función de los tribunales constitucionales para garantizar los derechos de las mujeres, que creo que es muy importante. Brasil es uno de los países más violentos de la América Latina en lo que respecta no apenas a las mujeres, pero también a homosexuales y transexuales. Es por lo tanto una cuestión del orden del día, por así decir, y hay muchas investigaciones sobre el sesgo de género en el Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, tenemos trabajos que muestran que en decisiones sobre violación sexual hay una preponderancia de una percepción de los jueces hombres de que en verdad el hombre es la víctima y fue seducido por la mujer, y que por lo tanto la mujer es la responsable por su violación. Tenemos otros trabajos, por ejemplo, que cuantifican el número de veces que los ministros del Supremo Tribunal Federal interrumpen a las ministras mientras ellas votan, y que muestra que mismo el comportamiento de los ministros del Supremo con sus colegas mujeres es diferente del comportamiento con sus colegas hombres. Eso, en mi opinión, significa que solo tendremos un tribunal constitucional trabajando efectivamente con la implementación de los derechos de las mujeres cuando tengamos más mujeres en esas cortes. Porque hay un tema de perspectiva, de visión, de comprensión de dónde está el preconcepto, que depende de su vivencia, y que los hombres, con tribunales con mayorías de hombres, eso no resulta. Y sobre la situación de la prensa, la actuación de la prensa, de las redes sociales y su influencia sobre los tribunales, creo que el tema no es regular la prensa,
ni las redes, ellas tienen mucha influencia sobre los tribunales. En Brasil las sesiones son televisionadas, son grabadas y transmitidas en la televisión, y muchas veces los jueces, mientras votan, están recibiendo información sobre lo que está diciendo la prensa en aquel momento, sobre lo que están diciendo ellos. Entonces, la prensa puede sí ejercer mucha influencia, pero creo que no es un tema de regular a la prensa, pero sí de pensar el design institucional que se debe dar a la Corte para eventualmente reducir a esa influencia, cuyo mayor riesgo es el populismo judicial. Es la Corte empezar a decidir todo de forma convergente con lo que piensa la opinión del momento, que también es muy cambiante. Muchísimas gracias. Para cerrar, doctor Domingo García Belaúnde, por favor. Gracias. No me acuerdo de la primera pregunta que me formuló. ¿Me lo podría repetir? Porque he anotado algunas cosas, pero la primera pregunta... De hecho, la primera pregunta creo que la contestó usted plenamente en el desarrollo de su exposición. Bueno, está bien. Sí, porque era propiamente sobre el rol del tribunal frente a la crisis por la vacancia. Entonces creo que quedó contestada. Sí. Bueno, con todo quisiera, antes que nada no voy a hablar sobre el problema de la violencia a la mujer, porque ya la profesora Patricia, que me ha precedido, ha dicho todo igual. El Perú es igualito, no es un país de tradición machista, de agresión a las mujeres, a tal extremo que hará unos 10 o 15 años se creó un Ministerio de la Mujer, y en los centros policiales hay zonas especiales para recibir denuncias, inclusive por teléfono. Y pese a eso, la violencia continúa. Es una cosa lamentable. Así que no voy a insistir porque lamentablemente es un problema que tenemos, creo que todos, o casi todos nuestros países. Lo que quería aclarar, porque no lo hice por falta de tiempo, lamentablemente, es lo siguiente. En realidad, yo creo que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional peruano en el caso del señor Vizcarra, que no lo repuso en el cargo y aún más se inhibió de entrar al fondo del asunto porque yo no había materia sobre la cual hablar, creo que estuvo bien, pero yo creo que nunca debió meterse el tribunal en eso. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando tuvo esta primera moción de vacancia, el señor Vizcarra, que al final no funcionó, ¿no es cierto?, se asustó y planteó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, en la cual le decía al tribunal: miren, yo como presidente tengo un mandato hasta tal fecha, tengo un programa determinado, y en consecuencia el Congreso me está menoscabando mis atribuciones para seguir en el cargo. Lo cual era un absurdo, porque en la Constitución nuestra la vacancia del presidente es estrictamente congresal, para bien o para mal, pero así es hace 200 años. Entonces, ¿cómo podía él estar cuestionando lo que iba a hacer el Congreso, que al final esa demanda para parar la vacancia no tuvo ningún efecto? ¿Por qué? Porque esa primera vacancia no tuvo ningún efecto, o sea, no alcanzó los votos. De 130 votaron a favor de la vacancia 35 y se archivó. Lo que no se imaginó él es que un mes y medio después iba a haber otro pedido de vacancia que resultó, para sorpresa de todos, porque yo no me lo imaginaba. Entonces, yo creo, por un lado, que el Tribunal Constitucional no debió meterse en eso. Yo creo que hay un mínimo de cuestiones políticas, que es una herencia del constitucionalismo norteamericano, en la cual los tribunales no deben ingresar. No digo, antes era muy grande, ¿no? Pero en los mismos Estados Unidos eso se ha ido reduciendo poco a poco. Y en segundo lugar, tuvo que decidir por qué, porque la demanda estaba ahí, ¿no? Y se demoró, pero estaba ahí. Eso fue un mal uso, lamentablemente, pero creo que en esas cosas netamente políticas y además discrecionales no debe haber intervención jurisdiccional. Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas nuestros ponentes, y gracias también a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Pues no me queda más que desearles muy buena tarde y agradecerles su participación y el habernos escuchado. Y con esto cerraríamos la mesa. Que tengan ustedes un muy buen provecho. Gracias. Gracias, Andrea. Raúl. Gracias. Diego, cuidaros mucho. Muchas gracias a todas las...